Hace unos domingos atrás compartí una palabra que tenía como título La iglesia como familia, la familia como iglesia. Y hoy quiero con este mismo título seguir con esta palabra. Lo que significa este título es que en la iglesia somos familia y en la familia somos iglesia. ¿Amén? Qué bueno es que no haya una disonancia respecto de esto en nuestra vida. En la iglesia somos familia y en la familia, en casa, somos iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Quiero compartir este texto bíblico con vosotros. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando el domingo que compartí la palabra del Señor hablaba sobre este título que estamos hablando hoy, tomamos 3 principios que son 3 principios para vivir en la vida de la iglesia y los llevamos a la vida de la familia. Hablábamos acerca de este principio de sobrellevar los unos las cargas de los otros, sobre abundar en el conocimiento de la palabra para poder exhortarnos y animarnos mutuamente. Y hablábamos también acerca de lo importante de poder tener ese espacio para poder confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, dentro del ámbito de la iglesia, un ambiente seguro, pero que también nuestro hogar lo fuese para poder ser sanados y restaurados. Decíamos que estos principios que se viven y han de vivirse en la iglesia era tan importante que se vivieran dentro de la familia. Hay algo que enriquece enormemente la vida de la iglesia y la vida de la familia, y es el hecho de comprenderla a través de 3 metáforas que hay en la palabra del Señor, que aparte de ser metáfora, hablan de la esencia y de la naturaleza misma de la iglesia. Cuando en la palabra del Señor se abre la Escritura para que nosotros tengamos revelación de la iglesia, se nos habla de la iglesia como cuerpo, como edificio y como familia. Vamos a leer algunos textos en Romanos capítulo 12, del versículo 4 al 6. Dice, hablando de que somos cuerpo, no es que somos como cuerpo, somos cuerpo de Cristo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, y sigue allí el texto hablando acerca de vivir y aplicar y desarrollar estos dones dentro del cuerpo de Cristo. Si vamos a Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22, dice, sois piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular en la que todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor, en el que también vosotros os vais integrando hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que Dios habita. Amén. Qué preciosa definición de la iglesia como edificio. Y en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. La familia también la podemos comprender a través de estas 3 metáforas. Y nosotros podríamos asociar estas 3 metáforas a una palabra que
que en realidad hay muchas palabras que pueden definir familia, pueden definir edificio, pueden definir un cuerpo, pero a mí me parece que hay una palabra que es muy determinante en lo que es la definición de familia. En lo que es la definición de familia, la palabra es afectividad. Se espera siempre en una familia afectividad. En el cuerpo hay una palabra que define su naturaleza y es la armonía, la interdependencia. De hecho, un cuerpo se enferma cuando se rompe algunos de estos vínculos, de esta corriente de vida, de armonía que tiene que haber en el cuerpo. Y en el edificio, una palabra que puede definir su naturaleza es complementariedad. Complementariedad habla de piezas que se ensamblan, que se complementan para hacer la construcción que nosotros esperamos. Y la familia también se puede comprender de estas tres metáforas y de estas tres palabras tan significativas. Las tres metáforas hacen referencia a que nosotros formamos parte de una u otra manera de ese todo. Cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo, cada uno de nosotros somos piedras de un edificio y cada uno de nosotros somos miembros de una familia. Habla de una parte que forma parte de un todo. Y todas esas partes son únicas, distintas y tienen también funciones distintas. La iglesia como la familia, como cuerpo y como edificio es una expresión de la multiforme gracia de Dios. Y tu familia y mi familia es una expresión de la multiforme, de las distintas formas en las que la gracia de Dios se nos manifiesta en nuestros hermanos o en los miembros de nuestra familia. Gracia de Dios en nosotros. Gracia de Dios en vasos de barro. En la iglesia como en la familia, todos tenemos personalidades distintas, temperamentos diferentes. Tenemos rasgos que compartimos y otros que nos hacen completamente distintos, aún en una familia. Todos tenemos nuestros propios traumas, nuestras propias heridas, nuestro propio bagaje. Todos lidiamos continuamente con las expectativas que se tienen sobre nosotros y también con las que nosotros tenemos de otros. Todos tenemos una mochila llena de aciertos y de desaciertos, de errores. Llena de fragilidades, pero también de fortalezas. No por nacer en una misma familia somos todos iguales. Ni pensamos todos de la misma manera. Ni vivimos la fe de la misma forma. Ni nos relacionamos con el Señor de la misma manera. Frente a una misma realidad, todos nosotros podemos tener una perspectiva o una interpretación completamente distinta, porque es un tema de subjetividad, de cómo cada uno de nosotros ve. Una iglesia, una familia saludable, es aquella que nos permite ser auténticos. Una iglesia madura, una iglesia saludable, es la que nos permite ser auténticos. Sistemas eclesiásticos que nos permitan ser nosotros mismos. Y también familias que nos permitan ser auténticos. Porque hay estilos familiares y eclesiásticos que a veces coartan, intimidan, subyugan, condicionan a sus miembros de tal manera que no pueden ser ellos mismos. Nosotros, hermanos, como adultos que somos, generamos espacios. Y a veces generamos espacios donde se censura o se cuestionan las diferencias de criterios. A veces nosotros hemos sido objeto y a veces somos nosotros los que provocamos y traducimos todo en modo imperativo. Muchas veces vivimos las diferencias como una amenaza.
Los conflictos, se le teme a los conflictos porque se los vive como si el hecho de que haya un conflicto será una causa de ruptura. A veces generamos espacios donde no hay margen para el error, para el fracaso, donde el nivel de exigencia es muy alto, donde no hay espacio para el intercambio. Nos relacionamos con los demás en función de las expectativas que tenemos. Generamos muchas expectativas respecto de los demás y nos relacionamos con ellos en función de ellas. A veces no valoramos y apreciamos los factores que son singulares entre nosotros. Entramos en competencia y a veces participamos de forma activa en plataformas que favorecen el vivir comparándonos y comparando a los demás. ¿Cuántas veces nuestras frustraciones son el resultado de mirarnos en el espejo de otro y no estar haciendo lo que el otro está haciendo, viviendo lo que el otro está viviendo, teniendo lo que el otro está viviendo? Y entrar en esa dinámica, en esas plataformas en nuestra vida, o llevar a nuestra familia, o vivir como familia, o criar a nuestros hijos en plataformas así, lo único que nos hace es llenarnos de frustración. Y a veces ser muy críticos, muy exigentes, cuando se han sido muy exigentes con nosotros mismos. Hay sistemas familiares y eclesiásticos donde está comprometida lo que es la esencia, la afectividad, la familia, lo que es la complementariedad, el sabernos complementos los unos de los otros, sabernos que nos complementamos y sabernos que tenemos que vivir en armonía, en interdependencia. Probablemente nosotros podamos ser generadores de ambientes insalubres o podamos crecer o haber crecido en ambientes poco saludables. Para eso ahora vamos a ver un vídeo. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta. Que si un día faltase él, el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca e invernal, tras el ensayo no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez y
y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Hay 3 aspectos que son relevantes para convivir en la iglesia como comunidad de fe y en la familia. El primer aspecto es aceptarnos de manera incondicional. Y yo quisiera, hermanos, que de estos 3 aspectos que voy a estar hablando, los vamos a hablar en función de la iglesia, en función de la familia y en función de nosotros mismos. ¿Amén? Así que lo vamos a tener esta estructura mental para organizarnos en el pensamiento. Aceptarnos de manera incondicional. Es tan importante el hecho de que nos aceptemos los unos a los otros de forma incondicional dentro de la comunidad de la fe. Poder reconocer en todos y en cada uno de nosotros la gracia que Dios ha puesto. Todos los hombres y todas las mujeres han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Así que no hay un hombre en la tierra donde no tenga un destello de la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cuánto más nosotros, como cuerpo de Cristo, sabiendo que el Señor ha venido a vivir en nosotros, debemos reconocer entre nosotros la gracia de Dios en la vida de nuestro hermano? Aceptarnos de manera incondicional. Dice en Efesios que nosotros hemos sido aceptos en el amado. Por eso es tan importante la aceptación. Santiago nos advierte seriamente sobre el tema de hacer acepción de personas. Saber, hermanos, que todos somos vasos y que tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros aceptamos a la persona y la obra del Espíritu, la obra que Dios hace en la persona es un tema del Espíritu Santo. Amén. Qué importante que la iglesia, que esta comunidad de fe, sea una comunidad de fe que tenga este sentir profundo de aceptación, de aceptar una iglesia con puertas abiertas para recibir a todas las personas de cualquier lugar, de cualquier situación, en cualquier circunstancia, y saberse
amados, aceptados incondicionalmente. Porque quien hace los procesos en nuestra vida de transformación es el Espíritu Santo. Aceptarnos también de manera incondicional en el ámbito de la familia. Este es un ejercicio vital que tenemos que hacer todos nosotros, de aceptarnos. La aceptación del otro probablemente es una de las tareas más importantes que se hace, por ejemplo, en el noviazgo. Yo siempre digo que en el tiempo de noviazgo es un tiempo donde una de las cuestiones más fundamentales es tomar la decisión de aceptar al otro tal como es. No hay nada más ilusorio que pensar que después va a cambiar una persona u otra, sino parte del noviazgo es proveer ese conocimiento que me permite a mí también tomar esta decisión de aceptar al otro como es. La familia es un ámbito de crecimiento, de continuo movimiento, y aún un matrimonio necesita aprender a aceptarse incondicionalmente a medida que va desarrollándose y pasando los años, porque ninguno de nosotros somos los mismos cuando nos casamos y cuando vamos pasando diferentes etapas de la vida. Así que el matrimonio, hay una frase que me gusta mucho porque habla de que el pacto del matrimonio no es un pacto que se hace de amor para ese día, justamente es un pacto que se hace de amor para ese día y para todos los días que vienen por delante. Y esa aceptación es algo que tiene que estar siempre en nuestro corazón, aceptándonos, porque vamos cambiando, cambiamos formas de pensar, cambian nuestros temperamentos, vivimos situaciones muchas veces de crisis propias de la vida, situaciones que vienen a nosotros, que van produciendo cambios y que requieren de todos los miembros de la familia seguir creciendo en aceptación. Los padres necesitan aceptar a sus hijos. Miren, los hijos crecen y tienen la fuerza y la vitalidad de la naturaleza, del crecimiento, del desarrollo, y crecen y crecen y crecen. Y en ese crecimiento van evolucionando como personas, van evolucionando su forma de pensar, su forma de interpretar, su forma aún de relacionarse con el Señor. Y van viviendo etapas y los padres debemos hacer un gran esfuerzo de flexibilidad para ir adaptándonos y aceptando al hijo que se va haciendo. A veces uno tiene la niña pequeñita que era de una manera u otra y uno inculcaba, o el niño y uno inculcaba los valores, los principios, o quería como fuera, y uno podía de alguna manera ver cómo iba haciendo su crecimiento. Pero llega un momento que la vida explosiona y nosotros necesitamos acompañar, pero sobre todo acompañar con una aceptación profunda de la persona que se va haciendo y se va formando. Y nosotros también, hermanos, en tercer lugar, necesitamos aceptarnos a nosotros mismos. Esa aceptación es muy importante. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos, nos enseña la palabra, pero sí debemos pensar de nosotros con cordura. La aceptación de nosotros mismos. Algunos de nosotros nos infravaloramos todo el tiempo. Pensamos, yo no sé, yo no puedo, yo soy insignificante, yo no tengo habilidades, yo no tuve formación, yo vengo de este contexto, y de alguna manera te infravaloras respecto de los demás. Y otros se sobrevaloran respecto de otros. Caemos muchas veces en la trampa de la competencia, de las comparaciones. Las comparaciones nos generan un gran descontento que nos lleva al final a vivir proyectándonos en los demás y proyectando nuestras propias frustraciones en los demás. Nos volvemos personas muy críticas cuando entramos en estas dinámicas. Qué importante es que nosotros podamos aceptarnos, sabernos aceptados en el amado y aceptarnos a nosotros mismos. Dios nos ama como somos, pero no nos va a dejar como estamos. Y menos mal. Pero menos mal que me ama como soy. Que me ama como soy,
pero que no me va a dejar como estoy, que va a seguir trabajando en nosotros. Porque Dios trabaja continuamente en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Si alguien dice, bueno, yo soy así, eso significa, hermanos, que te sabes terminado, que te sabes como una obra acabada. Y no es eso lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña que todos nosotros estamos en un proceso, en un camino de madurez. La palabra perfección se refiere a madurez hasta llegar a la estatura de Cristo. Pero saben, el sabernos aceptados y el aceptar a otros es un principio fundamental de la vida de familia, de la vida de cuerpo, de la vida de iglesia. Y nosotros necesitamos ser una comunidad de fe que se caracterice por esto, por ser gente que acepta incondicionalmente y gente que aprende a aceptarse incondicionalmente también a sí mismo y saber que el trato del Señor con nuestra vida hará en nosotros lo que es su propósito. En segundo lugar, apreciar y valorar y celebrar la diversidad. Otro principio importante, aceptar a los demás como son y también apreciar y celebrar la diversidad. Una de las características que nos enriquece enormemente en esta comunidad de la fe, en nuestra iglesia, es la diversidad. El hecho de que seamos tan distintos, que vengamos de lugares tan diferentes, que vengamos muchos de países muy diferentes, de distintas culturas. Pero esto, hermanos, es un milagro. Es un milagro que todos nosotros podamos convivir, podamos vivir la fe juntos, podamos acompañarnos, podamos compartir esta vida de fe, siendo aún todos de diferentes lugares. Ese es el milagro de la iglesia. Eso es lo que estuvo en la idea de Dios. La idea de Dios cuando pensó en la iglesia no pensó en un pueblo de una sola nación reunido, sino pensó en muchos pueblos, en muchas lenguas y de toda nación conformando su iglesia. Por eso una de las riquezas que tenemos nosotros como comunidad de la fe es justamente esto, el hecho de que seamos diferentes, que seamos distintos. Esto nos enriquece enormemente. Y poder vivir esto y poder entender la iglesia de esta manera es como resultado, no es el resultado de ningún mérito personal, es el resultado de la revelación que nosotros tenemos de iglesia. Y esto es tan importante. Para los apóstoles no fue fácil entender esto. Los apóstoles tuvieron serias dificultades en entender el tema de los gentiles. Y Pablo tenía que decir, recibíos los unos a los otros. Había que dar instrucciones. Pablo mismo necesitó una revelación, una visión. Tuvo que ir a casa de Cornelio. Necesitó un trato del Espíritu Santo para recibir a los gentiles. Los discípulos, cuando vieron a Jesús hablando con una mujer y además samaritana, se escandalizaban cuando la mujer sirofenicia. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades para esto. Pero Jesús vino a romper toda frontera y a darnos la oportunidad de apreciar y valorar la diversidad. Porque la multiforme gracia de Dios se expresa en nuestras diferencias. Esa torre de Babel que fue edificada y que rompió de alguna manera a todas las culturas en diferentes lenguas. En Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, nos ha dado un solo lenguaje y un mismo lenguaje que es Jesús. Dice que en Hechos, cuando recibieron el bautismo de Espíritu Santo, no solamente hablaban en nuevas lenguas, sino que se entendían los unos a los otros. Esto nos está hablando de esa obra profunda y preciosa que vino a hacer el Señor en levantar una iglesia, celebrar la diversidad de aquellos que no piensan como nosotros, respetar otras formas de ver, entender a los demás. Esto es el resultado y cuando esto nosotros lo podemos vivir, habla de una comunidad sana. Cuando podemos respetar, considerar, comprender otras formas de entender y de ver las cosas. Apreciar y celebrar la diversidad en la familia. Este también es un reto en la familia. Saber tratar a cada uno de nuestros hijos apreciando que cada uno de ellos es diferente, distinto al otro. Tratar a cada hijo de una manera particular y única.
A veces nosotros queremos tratar, en honor a la justicia, tratar a todos de la misma manera. Que sean todos objeto de la misma decisión, que reciban todos el mismo premio o el mismo castigo, darles a todos lo mismo siempre. Y a veces lo que hacemos es incurrir en una injusticia. Y además no solamente eso, sino que cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños que todo se reparte exactamente igual, que siempre se da a todos lo mismo, que en todo momento yo tengo que hacer lo mismo uno con el otro, le enseño a vivir mirando a su hermano. ¿Qué le fue dado en la misma cantidad? Más, menos. Los llevo a ser egoístas. Cuando nosotros somos capaces de enseñar a nuestros hijos que cada uno de ellos es particular, es único, que hoy tienes tú una necesidad y se responde a tu necesidad, que mañana se responde a la tuya, que todo esto va en función de las necesidades y de la situación que vamos apreciando, ayudamos a nuestros hijos a saber que son considerados de forma única y diferente. ¿Cuántas veces y cuánto daño se hace cuando se comparan a los hijos? No hay mayor daño que comparar a un hijo. Qué triste cuando alguien dice, este es muy tranquilo, pero este estudia, pero este. En la Biblia nosotros vemos el gran daño que se hizo. José, nosotros vemos a José y vemos esa historia preciosa de José, pero José sufrió mucho y uno de los causantes del sufrimiento de José fue sin querer su padre, porque lo amaba más que a sus hermanos. Y el hecho de que el padre amaba más a José que a sus hermanos y le hacía una túnica mejor, generó ¿qué entre los hermanos? Envidia, al punto que quisieron matarlo. Por eso es tan importante el poder aceptar la diversidad en nuestros hijos, en los miembros de nuestra familia y valorar sus particularidades. Apreciar lo que hace único a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, a tu familia. No pretendas que ellos sean como otros referentes que tú tienes, que tú valoras y aprecias más. Porque eso lo único que hará es llenarte de frustración, te llenará de inseguridades y terminarás dañando a los tuyos. Aceptarnos, valorarnos, apreciar nuestras diferencias. Apreciar y celebrar que somos distintos y únicos cada uno de nosotros. Reconócete a ti mismo como diferente y único y sé auténtico. ¿Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta frustración a veces hay en muchas personas porque le pasan como este payaso, que son payasos y quisieran ser trapecistas, son algo, tienen un don, tienen una gracia, tienen una función, tienen un lugar, pero viven continuamente con un descontento profundo en el corazón por no ser aquello que nos gustaría ser. Qué importante es que nosotros podamos sabernos, hermanos, que somos únicos y que podamos además ser auténticos, reales, donde nosotros estamos, ser verdad. Reconciliémonos con nuestro perfil derecho, con el perfil izquierdo. Ustedes saben que algunos se ponen la foto aquí porque les gusta el perfil. Reconcíliate con los dos perfiles, hermano. Reconcíliate con tu edad, con tu cuerpo, con tu salud física. Eso es muy difícil. Reconcíliate con tu salud mental. Acepta si es parte de tu vida. Reconcíliate con tus emociones. No procures ser como el otro. No compares tu ministerio con el que otro tiene. No mires cuál es la función que otro tiene y cuál es la tuya. No te compares con lo que tiene el otro, con la familia que el otro tiene, con los hijos que el otro tiene, con tu función en el cuerpo. Reconócete tú, único, diferente y con una función especial que te hace parte de un todo.
Lo que nos hace completo es justamente que me sepa parte de un todo que me complementa. Que yo no tengo todo lo que se necesita para llevar adelante una familia. Para que mi familia sea familia, necesito del resto de mi familia. Que yo no tengo todo lo que necesita, ni menos, para hacer esta iglesia. Que cada uno de nosotros nos complementamos para ser iglesia. Que yo no tengo todo para tener un buen grupo de amigos o para ser un grupo de amigos. Necesito de todos mis amigos para que seamos un grupo de amigos, de hermanos. Que podamos caminar juntos y podamos ser familia, podamos ser iglesia, podamos ser amigos. Pero podamos vivir la esencia de lo que es ser familia, que es afectividad. Que podamos vivir la esencia de lo que es ser cuerpo, que es armonía, interrelación, interdependencia. Que podamos complementarnos los unos a los otros, ensamblarnos, como decía este texto, reconociéndonos unos a otros para formar ese edificio que es nuestra casa o que no es la comunidad de la fe. En tercer lugar, aprendamos a acompañarnos en el trato de Dios en nuestra vida. Aprendamos a aceptarnos incondicionalmente, aprendamos a apreciar y a valorar la diversidad y aprendamos a acompañarnos en el trato de Dios en nuestra vida. Aprendamos a acompañarnos en el trato de Dios en el ámbito de la iglesia. Dejémonos acompañar por nuestro hermano y asumamos el desafío de acompañar a otros. Miren, hermanos, es más fácil hacer cosas, es más fácil preparar una predicación, es más fácil hacer un ensayo, es más fácil cantar una canción, es más fácil apilar cajas, es más fácil vender libros que acompañar a una persona. Pero nosotros estamos llamados a acompañarnos los unos a los otros. Nosotros vivimos como comunidad en grupos de hogar porque el reto es ese. A veces a nosotros nos parece que el reto en la vida es el ministerio. El reto en la vida no es el ministerio dentro del cuerpo. El reto en la vida es acompañar a otros en el camino de la fe. Porque sin acompañar y sin acompañamiento no hay oportunidad para evangelio y para la vivencia de Cristo. Todo lo demás es necesario. Todo lo demás es importante y formamos parte de, pero no debemos descuidar el objetivo y el centro de lo que hace verdaderamente a nuestra vida de relación dentro del cuerpo. Porque el camino de la fe no se puede caminar solo. Se puede venir todos los domingos a la iglesia. Se puede decir que eres evangélico. Se puede, pero no se puede vivir solo el camino de la fe. No se puede ser cristiano solo. Porque una mano sin el resto del cuerpo es una mano inerte. No hay nadie que no provenga de una familia. A mí me gusta, porque somos familia, porque todos procedemos de una familia. Aunque nuestra familia sea desestructurada, aunque quizás mamá y papá ya ni estén vivos, pero todo ser humano forma parte, ha nacido en el contexto de una familia. Hay alguien, ha estado vinculado, ha estado en un seno materno, porque eso forma parte de nuestra naturaleza. Y es importante que nosotros entendamos que dentro de la vida de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, formamos parte, el seno materno de la iglesia nos concibe. La torre mayor de la Catedral de Palma solo es una torre, por más emblemática que sea, pero es catedral en la medida que están todas las partes y las piezas de la catedral. Si no solamente es una torre sin ningún sentido. Somos una familia viva que viene de generaciones anteriores y va hacia nuevas generaciones. Somos un cuerpo vivo, activo y que respira en continuo cambio y desarrollo. Somos un edificio en construcción permanente, como comunidad de fe, como familia. Pero hermanos, en la iglesia todos somos vasijas de barro. Y suele colgar en
en nosotros un cartelito que dice: ten paciencia conmigo porque el Señor todavía no ha terminado. Qué importante es saber y tener presente esto. Ese tesoro que es el Espíritu Santo habita en un vaso de barro. Por eso debemos vivir con conciencia profunda de vivir acompañados y acompañándonos. Nos debemos concebir a nosotros rodeados de otros hermanos, reconocer cuál es nuestra coyuntura. Tengo que saber que yo, que soy mano, cuál es la coyuntura que me liga al brazo. Esa coyuntura tiene nombre. Tengo que saber que hay una bisagra que me vincula a la otra parte de este edificio. Tengo que saber el nombre de ese lazo que me vincula con la familia. Porque el hecho de que yo reconozca esa bisagra, que reconozca ese nexo en el cuerpo, que reconozca esa coyuntura, esos lazos, hace que yo pueda tener verdadero sentido de cuerpo, pero también verdadera conciencia de la necesidad que tengo de ser acompañados y de acompañar. Y muchas veces, lamentablemente, tenemos más facilidad aún para acompañar que para ser acompañados. Pero qué importante que nosotros podamos reconocer esta necesidad profunda de ser acompañados los unos a los otros. Y aprendámonos a acompañar en el trato de Dios en la familia. En la familia estamos continuamente con cambios muy significativos. Todavía no aprendimos a ser papá de un bebé que ya es un niño. Todavía no terminamos de aprender bien cómo ser el papá de un niño que ya es un adolescente. Cuando ya más o menos sabes manejar al adolescente, resulta que ahora es un adulto. Y cuando se vuelve adulto, tienes que aprender a tratar a tu hijo como un adulto. Y en todos estos procesos, tú tienes que acompañar y te tienes que dejar acompañar. Porque llegará el día que nuestros hijos nos acompañarán hasta el baño. La vida es todo un proceso de acompañamiento. El matrimonio es un proceso y es una vida de acompañamiento. Qué importante es poder aprender a acompañarnos. Qué preciosa palabra, acompañar. Por eso Dios buscó una compañera. Nuestros hijos necesitan ser acompañados siempre, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en los procesos que van viviendo. Nosotros necesitamos ser acompañados también por nuestros hijos, por los miembros de la familia. Necesitamos vivir en un proceso de acompañamiento. Mujeres que a lo mejor entran en la edad de la menopausia, en cambios profundos, en nuevos estados, en el estado de la maternidad. Qué importante es sabernos acompañar. Qué importante es saber acompañar a los hombres, porque no son Superman, y tener esa sensibilidad de poder acompañar en distintas etapas, en diferentes momentos de la vida. Hay crisis en la vida que son el resultado de la vida misma. Qué importante es que podamos sabernos y acompañar, pero acompañarnos además en el trato que Dios va teniendo, porque también es muy importante que nosotros podamos reconocer que como iglesia Dios es el que va tratando con nuestras vidas. No se nos va a ocurrir a pensar que somos nosotros los que tratamos con la vida de la gente. Es Dios quien hace la obra y va tratando. Y nosotros somos acompañantes de los procesos de Dios, pero también en nuestra familia. Pero también nosotros necesitamos sabernos y ser acompañados. Ser acompañados no solamente por la iglesia, no solamente por la familia y también por la familia, sino también por el trato del Espíritu Santo en nosotros. ¿Te sabes acompañado? ¿Sabes que caminas junto a la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Que es el Espíritu Santo el que nos acompaña en este caminar, en este transitar que va tratando con nosotros? Hoy decíamos, yo no puedo decir yo soy así, al que le guste bien, sino también, porque todos nos necesitamos reconocer como parte de un proceso, de un cambio, de una obra de transformación del Espíritu Santo en nosotros. Pero aceptarnos y celebrar la diversidad y ser auténticos abre espacio y camino para reconocer el trato de Dios en nuestras vidas.
Hermanos, qué importante es que nosotros sepamos que somos barro y depósitos de la gracia del Señor. Pero esta gracia que está sobre nosotros es, como dice Bonhoeffer, es una gracia que santifica, que transforma, que cambia. Sabernos barro nos hace conscientes de que estamos siempre en el taller del alfarero y que en cualquier momento quizás el alfarero decide romper ese vaso de barro para hacer algo mejor. Que el Señor nos dé de su gracia para poder entender la importancia de la autenticidad, de ser auténticos. A Jesús le gustaba la gente auténtica. Jesús tenía mucha dificultad con los fariseos, tenía mucha dificultad con los religiosos de la época porque tenían falta de autenticidad. Jesús no, le gustaba la gente que venía a él tal cual era, como era, y se presentaba de él y se expresaba delante de él con absoluta naturalidad, sin máscara, sin nada que demostrarle a Jesús. Qué bueno que nosotros podamos estar en una comunidad de fe, podamos formar parte de una familia donde se permita y nosotros permitamos que podamos ser todos auténticos, que podamos aceptarnos a nosotros mismos, que podamos valorar la diversidad aún en nosotros y podamos sabernos acompañados los unos con los otros para lo que el Señor quiere hacer. El Señor nos dé de su gracia. Amén. A veces nos castigamos mucho y a veces estamos todo el tiempo bajo una presión profunda de lo que otros esperan que tú seas. Libérate de toda presión, de toda expectativa y sé tú mismo y sábete un vaso de barro en las manos del Señor. Y eso hará que podamos crecer de forma saludable y podamos dejar que al final la vida de Dios, la expresión de la vida de Dios se dé aún en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestra manera de entender y en nuestra manera de concebir y entender el propósito de Dios en nosotros. Amén.